Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es David Martínez y una vez más les doy la más cordial bienvenida a esta su cápsula cultural, La Torre de Babel, desde la emisión de Desde la Estación, en donde Arturo Hernández amablemente nos brinda un poco de tiempo para compartir datos interesantes sobre lo que es los idiomas y la lingüística en general. Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de uno de los idiomas más bellos, más misteriosos y poco conocidos quizás dentro del ámbito de la cultura occidental, pero que sin embargo ha tenido una gran influencia en la misma y que es el idioma árabe, que yo considero que es el lenguaje de la sabiduría. El árabe es el quinto idioma hablado en el mundo. Existen aproximadamente alrededor de 290 millones de personas que lo usan como lengua materna, o sea que son nativo parlantes, y hay alrededor de 130 millones de personas que lo hablan y que no son, por así decirlo, de origen árabe, sino que lo utilizan como segunda lengua. Esto nos da un total de 420 millones de personas que hablan el árabe en el mundo. El árabe es un idioma oficial de las Naciones Unidas. Se utiliza en 26 idiomas como lengua oficial y realmente es un idioma que tiene una gran penetración hoy en día. Inclusive, por ejemplo, en Francia ya hay mucha gente que está aprendiendo árabe. No hay que recordar que ahorita uno de cada 5 franceses es de ascendencia musulmana. O sea, realmente el árabe es un idioma importante en el mundo y con peso específico. Ahora bien, ya entrando un poquito más en detalle de lo que es el árabe en sí como idioma, como lengua, tenemos que el árabe podemos clasificarlo en tres variedades o tres tipos de árabe. Lo que es el árabe clásico, lo que es el árabe estándar moderno y lo que vendría siendo los dialectos arábigos. El árabe clásico es el árabe en el que se escribió el Corán. El árabe estándar moderno, vamos a ver que es el árabe que se utiliza en los medios de comunicación. Y finalmente tenemos los dialectos árabes, que como pueden ver en el mapa que está aquí, hay una gran cantidad de dialectos. Vamos a ver ahora cada uno de ellos, un poquito ver cuáles son sus características y en qué se emplean. Empezamos por el árabe clásico. El árabe clásico, que en árabe se le llama la lengua pura o la lengua elocuente, es el idioma en el que fue escrito el Corán, que el Corán, sabemos, es el libro sagrado de los musulmanes. Este libro fue escrito alrededor de los años 700-725 después de Cristo y es el libro que todo seguidor de la fe musulmana debe de leer y debe de conocer. De hecho, curiosamente, no es un libro que contenga textos, sino que son poemas, son rimas. Inclusive, gente que no habla propiamente árabe puede leer y recitar los versos del Corán en el árabe. Y ahí se calcula que hay un gran número de personas que lo hace, aun cuando no hablen ni el árabe estándar moderno ni los dialectos árabes. Por otra parte, tenemos lo que es el árabe estándar moderno. El árabe estándar moderno es el árabe que se utiliza de manera masiva en todo lo que es internet, redes sociales, periódicos, medios de difusión masiva. Y es un idioma, por así decirlo, que sobre todo a partir de los años 20 del siglo pasado fue reforzado, se promovió mucho su utilización
y lo encontramos luego entonces en todos los medios de comunicación masiva, los programas para niños o videos en YouTube normalmente se suben, si son con fines educativos o fines de promoción, en el lenguaje árabe estándar moderno. De hecho, la agencia de comunicación oficial árabe más grande, Al Jazeera, lo utiliza y créanme, yo los invito a que vean algún día las noticias, lo he hecho, lo tienen también en inglés, en francés o en español, porque realmente el punto de vista de Al Jazeera es muy interesante y completamente diferente al que podría ser CNN, Notimex, etcétera. Por último, tenemos lo que son los dialectos árabes, que de hecho son los más numerosos por un lado, o sea, prácticamente cada región, cada ciudad tiene su propio dialecto y por otro lado es el idioma que verdaderamente se utiliza en la vida de todos los días, en la vida cotidiana, para hablar entre la familia, para hablar, no sé, para comprar un periódico, para ir al restaurante, para interactuar verdaderamente con la gente en la calle, es lo que se usa realmente. Cada ciudad o cada pueblo tiene su propio dialecto y esto podría ser un poquito así como que decir, oye, pues entonces, ¿cómo le hacen para entenderse? Bueno, vamos a ver ahorita lo que son 2 puntos, 3 puntos comunes a lo que es los tres árabes y después vamos a sacar una conclusión de qué es lo que hacen para entenderse entre ellos. Veamos ahora cómo está formado el alfabeto árabe. El alfabeto árabe está formado por lo que es 28 letras o símbolos que se agrupan de manera gráfica para facilitar su aprendizaje. El árabe es un idioma primordialmente gráfico, se escribe de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como lo hacemos nosotros, y siempre se hace trazando una pequeña línea en la que van y todas los troncos, por así decirlo, la raíz de cada una de las palabras. En este caso estamos viendo ahorita lo que son las consonantes. Las consonantes pueden ser sencillas o pueden ser dobles. En el idioma árabe existen tres vocales, la letra A, la letra I y la letra O. Ahora bien, estas vocales pueden ser cortas, con sonido corto, o pueden ser con sonido largo, largas. Lo que es curioso es que realmente el usar una u otra cambia completamente el significado de una palabra. Y por otro lado, como se fijarán, las vocales cortas son puntitos o rayitas que se agregan ya sea arriba o abajo de la palabra, lo de la letra que uno quiere acentuar. Y lo que son las vocales largas son completamente otros signos que se agregan a la palabra que uno está diciendo. Ahora bien, ¿cómo le hago si quiero aprender árabe? ¿Tengo que aprender uno nada más o tengo que aprender los tres? Pero pues llevar los tres sería aprender todos los dialectos que hay y eso es imposible. Entonces, y por otro lado, ¿cómo le hacen ellos para comunicarse? Un árabe del Magreb con un árabe de Irak, que aunque los dos pueden leer el Corán en el árabe clásico y los dos ven el mismo servicio informativo de noticias en Al Jazeera en árabe estándar moderno, en su vida diaria los dos usan árabe dialecto que es diferente cada uno de ellos. Bueno, de hecho, entre árabes, por así decirlo, que hablan diferentes idiomas y que no van a utilizar forzosamente el árabe estándar moderno, existe lo que se llama un dialecto blanco, que es una especie de como de protocolo de intercambio, de que ellos se ponen de acuerdo en qué van a hablar poco a poco. Y algo que es muy interesante es que en realidad
las diferencias entre los diferentes dialectos árabes son a nivel de la pronunciación. Quizás podríamos asimilarlo a lo que son acentos. Entonces, por eso realmente no es tan difícil, digo tan difícil porque sí lo puede llegar a ser entre ciertas regiones, pero hay otras en las que es muy sencillo que diferentes árabes se comuniquen entre sí. Ahora bien, algo muy curioso y muy interesante es que, por ejemplo, el Instituto de la Cultura Árabe está en París. Es en París y hay una gran cantidad de información, de textos, de sitios en internet para aprender a hablar árabe o acercarse a la lengua árabe que están en francés. Ahora bien, lo que se recomienda precisamente los maestros que dicen, bueno, si tú quieres aprender árabe, pues por un lado tienes que aprenderte de memoria, utilizar bien lo que es el alfabeto árabe, la utilización de las consonantes y las vocales. El árabe, de lo que pude estar viendo, es un idioma que se habla con la garganta, así como el francés se habla con la nariz y nosotros lo hablamos pues aquí con la parte del español que nosotros hablamos, lo hacemos prácticamente aquí en lo que es la boca, la parte de frente de la boca. Pues bueno, el árabe utiliza mucho la garganta, el fondo de la garganta, y también utiliza sonidos un poco nasales. Entonces, lo que recomiendan los entendidos es de que se aprenda al mismo tiempo un dialecto y el árabe estándar moderno. No se contrapuntean, de hecho se van a complementar, y créanme que realmente suena muy bonito, suena muy muy agradable lo que es el árabe, aun cuando tiene sonidos muy fuertes que generamos desde la garganta. Que me encanta. Es una serie de proverbios, es una serie de rimas que es muy, muy padre, que es muy, muy, por así decirlo, verídica, interesante. Y si algo caracteriza lo que es la cultura árabe es el gran número de proverbios que tienen. Tienen proverbios para todo. Y todos esos proverbios tienen una gran cantidad de sabiduría, de filosofía, de vivencia. O sea, realmente es algo que a mí me fascina de la cultura árabe. Y les voy a ser muy franco, este verso que les voy a compartir, yo lo había tratado de localizar desde hace años, por alguna razón no lo había podido hacer o no lo había podido encontrar. Y al momento de preparar esta emisión me lo encontré, me dio mucho gusto y precisamente se los voy a compartir. Dice así: no digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes, no creas todo lo que oyes, no gastes todo lo que tienes. Porque quien dice todo lo que sabe, quien hace todo lo que puede, quien cree todo lo que oye y quien gasta todo lo que tiene, muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no tiene. En fin, les agradezco mucho la atención que hayan prestado a esta emisión. Yo los espero la próxima semana. Les deseo un excelente inicio de semana. Buenas noches.